Amén. Pues mañana salgo a un congreso que hay en Miami que se llama Líder Visión y tengo que dar una de las conferencias, pero me pusieron a predicar con Danilo y con el pastor Robert. Tenemos Robert Barriger de Perú. Tenemos 60 minutos y cada uno puede predicar solo 20 minutos. Entonces voy a probar la predicación con ustedes. El único problema es que me va a sobrar 20 minutos. Claro que ya me comí 2, entonces pues las cosas van bien. Y el tema que voy a compartir, o que nos pidieron compartir, es acerca de la iglesia contemporánea. Y me dieron este tema porque ellos nos consideran a nosotros precisamente eso, una iglesia contemporánea, una iglesia con una alabanza contemporánea, con un auditorio moderno, con lo último en tecnología, con una predicación relevante y práctica. Pero también somos una iglesia contemporánea porque somos jóvenes en este lugar. Aquí hay más de 10,000 jóvenes. Pero quiero aclararle a los que hicieron que un joven es una persona con menos de 30 años. Eso suena más como un joven. Muchas gracias. Pero también tenemos una iglesia de niños con más de 3,600 niños un fin de semana. Entonces eso es lo que nos hace una iglesia contemporánea, una iglesia relevante. Pero esta iglesia que tenemos es lo que yo soñé hace 35 años, cuando yo era un adolescente. Porque estando yo sentado en la iglesia, yo soñaba con tener una iglesia donde yo pudiese invitar a mis amigos del colegio. Yo soñaba con una iglesia a donde pudiesen ir los profesionales, la gente famosa, incluso un lugar a donde pudiese venir el presidente de nuestra nación. Entonces por eso yo quería una iglesia bonita, con gente linda, como la persona que usted tiene a su lado. Claro, usted no es lindo sino el que está a su lado. Pero también con una predicación que se pudiese aplicar a la vida. Y otra cosa con lo cual yo había soñado y fue una de las peleas de mi esposa, era las sillas cómodas que nosotros tenemos, porque no hay nada más feo que sentarse en unas bancas incómodas. Entonces esa fue la iglesia con la cual yo soñé. Y por eso la iglesia que el Señor nos ha dado es el cumplimiento del sueño de un niño frustrado en su iglesia. Y ese niño frustrado soy yo. Y tengo autoridad para hablar acerca de esto porque, como ustedes bien lo saben, no he faltado a la iglesia sino solamente 5 domingos de toda mi vida. Entonces esto me da mi autoridad. Y debido a esto yo tuve que aguantar unos predicadores malísimos, con mensajes que no tenían ni un principio y tampoco un final. Después de 1:20 yo decía, ¿cuándo va a acabar este tipo? Y yo sabía que era más de 1:20 porque como estaba tan aburrido, pues yo buscaba muchas cosas que hacer o en qué pensar mientras el tipo predicaba. Y por eso, y una de las cosas que hacía era contabilizar la prédica para ver cuál era el más largo de todos los predicadores de nuestra iglesia. Pero habían unos que ponían a predicar simplemente porque eran parte de los ancianos de la iglesia. La Biblia nos habla acerca de ancianos y cumplían con eso. Realmente eran unos ancianos, pero no eran predicadores. Ese no era su don. Pero sabe que cuando Jesús predicaba, a la gente le gustaba. Dice Marcos 12:37 en la Nueva Traducción Viviente: la gran multitud se deleitaba al escucharlo. Este mismo versículo en la versión internacional dice: la muchedumbre lo escuchaba con agrado. Y Marcos 11:18 en la Nueva Traducción Viviente dice: la gente estaba asombrada. En la versión internacional dice: maravillada con su enseñanza. Y en Mateo 22:33 dice que la gente estaba admirada de su enseñanza.
La traducción viviente dice quedaron atónitos, y en la Biblia al día dice quedaron boquiabiertos. Ahora, yo cumplía con eso porque a la mitad de la prédica yo quedaba boquiabierto, pero porque me había quedado dormido. Entonces empezaba a roncar. Pero mientras ellos predicaban, ellos no se daban cuenta que yo y otros que estábamos ahí éramos adolescentes, que estábamos luchando con las tentaciones del mundo. Y en ese momento yo estaba descubriendo mi sexualidad y tenía mis luchas. Y yo necesitaba que me predicaran a mi necesidad. Estaba también buscando mi identidad como persona. Y estaba tratando de encontrar el propósito de mi vida. Yo quería oír la voz de Dios para saber cuál era su voluntad. Entonces, con esas necesidades, aquí a mí de qué me servía un mensaje acerca del hacha que flotó. ¿Han oído esa predicación alguna vez? El hacha que flotó, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? O los viajes misioneros de Pablo. Y la gente alrededor de mí estaban luchando o tenían las mismas pruebas similares a las mías. Pero además de eso, había personas que estaban pasando por unos desiertos bien terribles y necesitaban una palabra que los animara. Se habían divorciado quizás sus papás, estaban pasando por un tiempo de depresión y aún pensamientos de suicidio, enfermedades, problemas en el matrimonio, problemas financieros. Y estábamos oyendo una predicación no relevante a nuestras necesidades. Pero esto mismo sigue hoy en muchas iglesias. Y para ilustrar mi punto, quise buscar en internet a algunos predicadores para ver los títulos de sus mensajes. Y veo que en muchos lugares siguen siendo mensajes no relevantes. Encontré uno que sus últimas predicaciones tenían estos títulos: una fe primitiva. ¿Y eso para qué? La agonía de la copa. Yo pensé que la copa, ¿qué? ¿De fútbol o de...? La anatomía de la iglesia, los apóstatas, justificación. Ahora, de vez en cuando hacían una toma de todas las personas en esa iglesia y no había ni un solo joven. Y la razón era precisamente por esto. Ahora, cuando Jesús habló, Él se enfocó en las necesidades de la gente. Y Él usaba el lenguaje de la gente. Y a cada persona le hablaba según su necesidad. Al religioso le dijo: tienes que nacer de nuevo. Pero a los que no tenían religión les hablaba en sus términos. Por ejemplo, a la mujer samaritana en Juan 4:7 Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Ahora, en ese momento la palabra agua se usaba también para el sexo. En Proverbios capítulo 5 versículo 15, el Señor nos dice, o le dice al hombre: bebe el agua de tu propio pozo. Está diciendo: disfruta a tu esposa, comparte tu amor solo con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Entonces, cuando Jesús le habla a esta niña, aunque están en un pozo y él le está pidiendo agua del pozo, Él está aprovechando eso para resaltar o para despertar en ella una inquietud. No, mostrarle que esa lucha que ella tiene no va a ser sanada así nomás. La está confrontando con su pecado y le está mostrando, le está hablando acerca de su necesidad de ser amada. Por eso ella le dice: ¿cómo te atreves? O sea, imagínense que yo le diga a cualquier niña: hola, dame un poco de agua. Entonces obviamente dice: ¿cómo te atreves? Ahora, obvio dice: si yo soy samaritana y tú un judío. Pero luego el Señor le dice: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Y lo que le está diciendo es que si tú sigues tratando de saciar tus necesidades en los hombres y en el sexo, vas a volver a tener sed.
pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Entonces Jesús hablaba el lenguaje de la gente. Pero hoy usted encuentra muchos cristianos hablando un lenguaje que nadie entiende. Términos como aleluya, gloria a Jehová, santo Jehová. ¿Este qué está hablando? Yo le pregunté, ¿qué pasó? No es incircunciso, me robó mi celular. Y luego invitamos a esta gente a la iglesia y el predicador de repente dice: ¿cuántos aquí ya fueron redimidos, justificados y lavados con la sangre del cordero? El pobre piensa: uy, aquí matan corderos y lo lavan a uno. Pero sí, yo sé, entre nosotros entendemos esto, pero piensen en una persona que nunca ha entrado a una iglesia y oye esos términos. Sale de aquí pensando: uy, esa gente sí es rara. Tienen unos ritos bien extraños de matar a los corderos. Están como todo el tiempo esperando cuándo entrará el cordero. Ahora, lo que nosotros hacemos es, a esas personas nuevas les decimos: con el tiempo te vas a acostumbrar a esa jerga. Pero ¿no creen que es más fácil que nosotros hablemos de una manera común y corriente, en lugar de tratar de enseñarles a ellos a entender o hablar como nosotros hablamos? Ahora, esta iglesia que hoy vemos fue la iglesia que yo vi hace 35 años. Pero la iglesia del futuro es la iglesia que en este momento están viendo mis hijos. Por eso nosotros tenemos que ser sensibles a esta nueva generación que se está levantando. Nosotros tenemos que aprender a ser relevantes a sus necesidades. Tenemos que responder a las preguntas que ellos están haciendo. Incluso tenemos que conocer la música de esta generación. Y yo trato de hacer eso. No le he pedido a mi hija que me dé un CD con toda su música, porque yo quiero oír lo que ella está oyendo. Y como ella usa el mismo computador mío, yo de vez en cuando me meto en las canciones de ella y veo esas canciones que ella ha puesto 400 veces, ¿no? Y las oigo, ¿no? Por ahí una vez al mes o una vez cada 15 días, ahí estoy en mi oficina con esa música y todos entran y me miran como: ¿y este qué le dio? Estoy tratando de oír la música de ella. Ahora estoy hablando de música cristiana. Ellos les gusta Toby Mac. Ahora, para los que no saben, Toby Mac es igual de viejo a mí. Lo que pasa es que se mantuvo joven con respecto a su música. Ellos oyen a Chris Tomlin, a Pure Energy, Relient K, Royal Taylor y todos esos. Entonces yo trato de mantenerme actualizado con la música de ellos. Yo también trato de mantenerme actualizado con los actores famosos del momento, ¿no? Yo sé quién es Justin Bieber. Yo sé todo eso, tratando de entender. Y cuando nos sentamos a ver películas con mis hijos y ellos se ríen de sus bobadas, yo también no tengo ni idea, pero ¿sabe que mi hija puso en su teléfono el ringtone de mi hija? Cuando yo la llamo dice: I'm sexy and I know it. O sea, cuando suena eso es el papá, imagínese. I'm sexy and I know it. Entonces yo tuve que aprender I'm sexy and I know it. Pero precisamente de eso vimos. Esa fue la frase de hace 2 meses. ¿Recuerdan? Lo que no cambia tiende a desaparecer. Y si nosotros como iglesia no cambiamos, vamos a desaparecer. Hace un tiempo el pastor Robert Barrigan de Perú me habló acerca de un pastor que hoy tiene una de las iglesias bien importantes en Estados Unidos. Pero hace unos años lo invitaron a predicar a la iglesia de sus sueños.
Era la iglesia en donde estaba pastoreando el hombre que él más había admirado. Y él anhelaba ese momento. Y finalmente llegó a un auditorio grande, como con 5,000 personas. O el auditorio que habían 5,000, pero no habían sino 300. Y todos viejitos. Y él entonces le preguntó a los que lo invitaron: oye, ¿y dónde está toda la gente? Y le dijeron: se murieron. Y cuando él fue a su hotel, el Señor le dijo: yo quise que vieras eso, porque eso es lo que va a pasar con tu iglesia si tú no te enfocas en la nueva generación. Entonces él llegó a su casa o llegó a su iglesia y cambiaron toda la estructura para poder llegarles a esa nueva generación. Entonces esta iglesia surgió de esa frustración santa que Dios puso en mí. Pero hoy oigo predicadores hablando en contra de la iglesia, tratándola como una poca cosa, y en cierta manera yo los entiendo, porque quizás fueron levantados como fui levantado yo en una iglesia donde la alabanza era mala, las predicaciones eran malas, y eso los llevó a tener una frustración santa que yo creo que usaron mal, porque se rebelaron en contra de la iglesia. Y ellos, en lugar de trabajar dentro de su iglesia para traer eso que ellos querían, salieron de la iglesia y comenzaron a formar ministerios separados de la iglesia. Por eso una frustración santa no puede ser rebeldía en contra de la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Jesús. Y Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Lo que yo hice no fue rebelarme en contra de la iglesia, sino usar esa frustración santa para hacer algo dentro de la iglesia donde yo estuve. Yo estuve fiel 17 años en mi iglesia, y yo compré los instrumentos musicales para que tuviésemos una alabanza contemporánea. Cuando me ponían a predicar, yo trataba de hacerlo lo mejor posible. Entonces no se trata de rebelarnos, sino de más bien construir, usar esa energía para construir nuestra iglesia. Pero por otro lado, en esta iglesia contemporánea hay unos pilares no negociables. Hay 5 propósitos que encontramos en el libro de los Hechos que deben permanecer dentro de la iglesia. Y los 5 propósitos, o esos 5 columnas, son las siguientes. En primer lugar, evangelizar, es decir, atraer a los perdidos a Cristo. Lo segundo es plantarlos en la iglesia. Lo tercero es discipularlos o formar en estas personas el carácter de Jesús. Lo cuarto es equiparlos para servir. Y lo quinto es vivir para adorar, o una iglesia adoradora. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo para cumplir estos 5 propósitos dentro de la iglesia? Lo primero es atraer a los perdidos a Cristo. Y debemos preguntarnos: ¿es nuestra iglesia un lugar a donde podemos traer a las personas nuevas? Porque las estadísticas dicen lo siguiente: que una persona nueva, antes de oír la predicación, ya tomó la decisión de nunca más volver a esa iglesia o de regresar. En otras palabras, el menos importante es el predicador. Pero por eso debemos ver qué cosas, en lugar de atraer a las personas a Jesús, las espantan. Y yo encuentro las siguientes cosas. En primer lugar, el maltrato, la mala cara, los malos olores y los baños sucios. Y precisamente por eso es necesario que todos aquí trabajemos en lo que nosotros conocemos o llamamos el ministerio de la primera impresión. Porque ustedes o nosotros somos los que vamos a dar la primera impresión con respecto a Dios. Y lo que debemos trabajar es en cosas tan sencillas como el sonreírle a todos,
saludar a todos. Yo he caminado por la calle con personas a mi lado y solo me saludan a mí. Y a mí me parece eso un irrespeto. ¿Por qué? Porque tengo otros a mi lado. Pero es la responsabilidad de todos saludarnos los unos a los otros. Ser amables, ser especiales. Si una persona entra a un baño sucio de un restaurante, lo más seguro es que jamás regrese a ese restaurante. Nos pasó a mi esposa y a mí. Nos fuimos un día a almorzar en Estados Unidos a un lugar que se llama IHOP, International House of Pancakes. Jamás volveremos a ese chuzo. ¿Por qué? Porque el baño estaba sucio. Se hizo un estudio precisamente de la razón por la cual las ventas estaban bajando en McDonald's. Y pensaron que quizás era la hamburguesa e hicieron de todo y nada, que subían las ventas. Hasta que una persona dijo: son los baños. E invirtieron en los baños. Y este cambio hizo que las ventas surgieran una vez más. Otra cosa que espanta a las personas nuevas es todo lo que tiene que ver con las ofrendas, ¿no? Entonces es una parte importante en nuestras iglesias. Pero yo me he dado cuenta de lo siguiente: para atraer a los nuevos, muchos han cortado el tiempo de alabanza a 20 minutos. La predicación la han limitado a 35 minutos. O sea, el culto, la reunión debería durar 55 minutos. Pero aún así demoran casi hora y 20, hora y media. Y todo porque dedican 20 a 25 minutos todos los domingos para recoger la ofrenda. Y entonces uno tiene, imagínense, una persona nueva va y comienzan a predicar acerca de la ofrenda, a suplicar que la gente dé ofrenda, a manipular a que la gente dé ofrenda, y empiezan hasta a berrear. O sea, ¿quién quiere volver a una iglesia así? Por eso, si ustedes se dan cuenta, yo no demoro sino 3 minutos recogiendo la ofrenda. Ahora, muchos no lo dan, allá ellos, porque es una bendición que si nosotros damos nuestras ofrendas, Dios nos va a bendecir. Pero yo lo hago precisamente por eso, porque yo sé que este es un área muy delicado para una persona nueva. Otra cosa que espanta a la gente nueva es el estilo de nuestra predicación. Y los que aquí, o los que fuimos levantados en la iglesia en Latinoamérica, nosotros creíamos que todos teníamos que predicar como lo hacen los puertorriqueños, porque antes los que venían aquí a Colombia predicar eran los puertorriqueños. Entonces yo comencé predicando así: hay poder del cielo, santo Jehová, reprendo. Y yo comenzaba a predicar así. Pero luego me di cuenta que yo de boricua no tengo nada. Entonces decidí cambiar mi estilo y en los años 80 había un predicador famosísimo y todos empezamos a predicar así. Yo recuerdo que el tipo predicaba con la Biblia así, la ponía así y miraba a la cámara. Y yo hacía lo mismo. El problema es que no teníamos cámaras. Pues luego traté de predicar como los negros. Tampoco funcionó. Y un día, como yo vi que estos duros tenían un pianista detrás, yo me arriesgué y dije: vamos a predicar así. Entonces yo comencé a predicar. Y yo, lo que yo tenía ganas era que a medida que yo me emocionaba, él también. Pero a los 15 minutos yo quería ahorcar al pianista ese. Me di cuenta que eso no era lo mío, hasta que finalmente entendí que uno debe predicar y orar de la misma manera en la cual uno habla. O sea, ¿por qué el predicador allá abajo es una persona común y corriente y sube aquí y cambia? Y ahí decidí que yo voy a predicar
y voy a orar tal como yo hablo. Ahora, lo otro que espanta a las personas o a algunas personas es la danza hebrea. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen cómo se sienta una persona cuando entra por primera vez a una iglesia y por un lado ve a un tipo agitando una bandera, o sea, como apagando una hoguera, y uno dice: ¿ese tipo qué hace? Y luego al otro lado ve a unas personas vestidas como serafines y querubines, con su cosa dorada aquí y con una posición así toda rara que parece al paso que Mr. Miyagi le enseñó a Daniel San, ¿recuerdan? Y uno dice: ¿y este tipo qué va a hacer? Entonces, una iglesia contemporánea es una iglesia que atrae a los perdidos, no una iglesia que los espanta. La primera columna. La segunda es plantarlos en la iglesia. Le hablé hace un tiempo a un joven que tiene un ministerio juvenil impresionante. O sea, reúne grandes cantidades y trae a los mejores predicadores del mundo a su evento. Y le dije: hey, me encanta lo que usted está haciendo, porque usted le está dando a estos jóvenes lo que ellos necesitan. Pero le dije: pero si usted no los planta en una iglesia, todo su trabajo es en vano. Y lo ilustré con lo que sucede en una cosecha, con una cosecha de manzanas. O cuando ya las manzanas están listas, si nosotros no las ponemos en una canasta, esas manzanas se van a caer al suelo y se van a dañar. Y esa canasta a donde debemos poner esas manzanas o esas personas se llama la iglesia. La iglesia es idea del Señor. La Biblia dice en Salmo 92:12: como palmeras florecen los justos plantados en la casa del Señor. Si las personas no están plantadas en la iglesia, van a aguantar o van a estar ahí tiradas en el suelo 2 años quizás, pero luego se van a alejar del Señor. Lo tercero que debemos hacer es discipular a las personas. Y discipular es formar en ellas el carácter de Cristo. ¿Saben ustedes que para que el agua no se desperdicie después de un aguacero, Dios ha diseñado en los montes un cauce por donde el agua corre? Se llaman quebradas, se llaman ríos. Pero si eso no existiera, toda esa bendición sería desperdiciada. Pues hoy mucha bendición que Dios nos ha dado como iglesia es desperdiciada porque no hay un cauce. Y precisamente por eso nosotros diseñamos en nuestra iglesia un cauce por donde debe recorrer o por donde debe ir todas las personas de esta iglesia. Y ese cauce le hemos dado el nombre de proceso de formación. Lo otro que no debe faltar en una iglesia es el servir, porque el servicio es lo que le da sentido y propósito a nuestra vida. Nosotros sabemos por experiencia que un cristiano que no sirve en su iglesia, después de 5 años se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque es como el agua: si no está en movimiento, se pudre. El mar muerto se llama así porque no da, solo recibe. Y lo mismo sucede con un cristiano. La última columna que es indispensable en nuestras iglesias es la adoración, porque fuimos creados para adorar. Y con ese propósito Dios nos salvó para restaurar una vez más
la adoración. Señor, yo te doy gracias porque fuimos creados para adorarte. Y te damos gracias, Señor, porque todo lo que hacemos en esta iglesia tiene como propósito principal volver a llevar a las personas a ese lugar de intimidad contigo. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que es adorarte. Te damos gracias, Señor, por la alabanza que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por estar en un lugar en donde podemos servirte. Gracias, Señor, porque hay oportunidades en este lugar para servirte. Te pedimos perdón, Señor, porque quizás no hemos querido servir. Yo te pido, Señor, que hoy tú nos reveles que aquellos que están sirviendo en tu casa son las personas más bienaventuradas, más felices y más prósperas. También, Señor, hoy te damos gracias por ese cauce que tú nos has dado para asegurar que las bendiciones que tú tienes para nosotros sean dadas a cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, si no hemos querido entrar en el proceso de formación de la iglesia. También, Señor, te damos gracias porque tú anhelas que estemos plantados en tu casa. Hoy decidimos echar raíces, no ser simplemente asistentes, sino personas comprometidas. Y oramos, Padre Dios, que esta sea una iglesia que atraiga a los perdidos. Renunciamos, Señor, a ser tan extraños, Señor, que los nuevos no se sienten en tu casa. Ayúdanos, Padre Dios, a tener una conversación amena como la tuya, de buen gusto. Ayúdanos, Señor, a hablarle a las personas como en el lenguaje que ellos conocen. Ayúdanos, Señor, a ser parte de la iglesia contemporánea que tú estás construyendo. Pero también ayúdanos, Señor, a llegarle a la nueva generación. Hoy te damos gracias por lo importante que son los niños para nosotros. Te damos gracias por la cantidad de jóvenes que tú nos has dado. Y te damos gracias, Señor, porque aún los ancianos pueden florecer en una casa en donde hay niños, porque eso les muestra a ellos que es un lugar saludable. Te damos gracias, Padre Dios, porque el momento en el cual nosotros vamos a entregarle a nuestros hijos o a las generaciones futuras el batón, sabemos, Padre Dios, que ellos van a mantener esta iglesia como una iglesia saludable y viva, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús.